Comenzamos. Ya estoy otra vez grabando. ¿Ok? Creo que su hijo que se estaba grabando. Cheque la muchacha y gracias. Te callen, gracias. Ya dijo. Listo. Muy bien. Ok. Ahí va entrando otra vez. Espero que ya para la próxima ya pueda tener otro tipo de estructura esto para no estarnos conectando y desconectando, porque es medio incomodito, y sobre todo las grabaciones. Muy bien. Está bien. Bueno, voy a platicarles ahora de esta información que le vamos a conocer como 2 vías regias, ¿sí? Las 2 vías regias para el cambio. Es más, déjame agregarle aquí para que quede completo. Para el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que, por así decirlo, lo que buscamos con nuestra terapia, con nuestra intervención. ¿De acuerdo? Entonces, la primera sería disminuir o transformar los intentos de solución, modificando el patrón interpersonal del problema. O sea, idea central de la propuesta por el modelo del MRI, también llamado estratégico. ¿Se acuerdan que ahorita comentábamos que mucho de nuestro trabajo va a estar dirigido o va a estar encaminado al trabajo anterior que hicieron en el Mental Research Institute de Palo Alto, California? ¿Sí? De ahí sale todo este modelo, que es la terapia breve centrada en el problema o, como ellos le dicen actualmente, en resolución de problemas. ¿De acuerdo? Y nuestra otra línea regia es aumentar el patrón interpersonal saludable o de las excepciones. Por eso, nosotros en el momento del problema preguntábamos por los intentos de solución y por las excepciones. Uno lo vamos a conocer como el PIP y el otro como el PIS. ¿De acuerdo? Patrón interpersonal problemático y patrón interpersonal de solución. El problemático lo queremos disminuir y el saludable o de solución aumentar. ¿De acuerdo? Cuando hablemos del PIB, o sea, del problemático, acuérdense, MRI Palo Alto, California. Cuando hablemos de solución o saludable, es el grupo de Milwaukee, de Steven D. Chaser e Inso Kimberly. ¿Ok? Entonces, en este trabajo, por ejemplo, nosotros estamos preguntando por los dos, pero hay modelos terapéuticos donde preguntan solo por uno. ¿Ok? Nosotros preguntamos por los dos. ¿Por qué? Porque consideramos que si tenemos más información, una, de qué es lo que estaba haciendo y qué no le funciona, y también tengo información de lo que sí le funciona, puedo tener una intervención mucho más robusta y mucho más efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esas 2 vías regias para el cambio. ¿Sí? Por ejemplo, el patrón interpersonal problemático. Aquí lo voy a poner. Patrón interpersonal problemático. ¿Ok? Lo vamos a conocer como PIP. Y son los intentos de solución inefectivos previos a la terapia. ¿Sí? Le preguntas, y bueno, ¿y cómo les he hecho o qué has intentado hacer para disminuir la ansiedad o para disminuir la depresión o para disminuir el síntoma, el problema, el motivo de consulta que haya traído el paciente? Dice, los problemas, por muy graves que parezcan, son simples dificultades de la vida ordinaria que se complican y cronifican debido a los intentos de solución de los miembros del sistema y del propio portador del síntoma. ¿Qué sucede? Es que la persona tiene ansiedad
Ay, se me movió. La persona tiene ansiedad, ¿sí? ¿Y qué hace la mamá? Déjalo dormir. Porque tiene ansiedad y no durmió. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué está haciendo ese patrón de solución? No, pues doctora, es que pues yo lo dejaba dormir porque pobrecito, porque por la ansiedad no dormía y se quedaba viendo la televisión toda la noche. Y pues al día siguiente, ¿qué pasaba? Que no se podía levantar. Entonces yo decía, no, pues mejor que descanse mi hijito, ¿sí? Porque pobrecito tuvo el problema de la ansiedad. Entonces, ese intento de solución de esa madre de que descanse, porque si descansa a lo mejor se va a sentir mejor, ¿qué está haciendo? Manteniendo este patrón problemático de su hijo. En lugar de sacarlo de esa ansiedad, ¿qué está haciendo? Reforzando ese círculo problemático, ¿sí? Ay, es que pobrecito, no le va bien en calificaciones a mi hijo, ¿ok? ¿Y qué haces, mamá? No, pues lo tiene que resolver él solo. Ya está grande, ¿ok? ¿Y lo ha resuelto, mamá? No. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta distancia que a lo mejor yo estoy poniendo, ya lo regañé y funcionó y con eso aumentó las calificaciones. No. Es que ya le prohibí que saliera y el prohibirle que saliera es un intento de solución. El prohibirle que saliera hizo que aumentara las calificaciones. No. Entonces, son patrones problemáticos. ¿Sí? Cada vez que el chico viene con una baja calificación, tú lo regañas. ¿Y qué sucede? Que vuelve a fallar académicamente. ¿Y qué sucede? Tú lo regañas. ¿Sí me explico? Entonces, son intentos de solución, pero que no están siendo efectivos. Dice, si al intentar una solución el problema queda igual, esta acción se vuelve parte del problema. ¿De acuerdo? Dice, es importante identificar un problema prioritario en un miembro del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Por esta parte que comentábamos, de repente puede venir de tomate, chile y cebolla, ¿sí? Pero nosotros necesitamos identificar el problema prioritario. Dice, también, indagar quienes han intentado algo para resolverlo y qué ha resultado de cada uno de estos intentos. ¿Mejoró de manera parcial o temporal? ¿Empeoró o se quedó igual la situación? ¿De acuerdo? Entonces, estos son los patrones que nosotros tenemos que ir identificando. Es normal que al principio batallemos, ¿sí? Por eso decía un maestro que yo tenía, entonces anótale todo, ¿sí? Pero pregunta, oye, y cuando llegó con las malas calificaciones, ¿qué pensaste? Este cabrón otra vez de flojo no hizo nada. ¿Y qué sentiste? Me enojé mucho. ¿Y qué hiciste? Lo regañé y le quité las llaves del carro. ¿Y qué pasó? Nada. Bueno, entonces volvemos a esta parte. Anota todo. Regularmente el patrón es diádico o triádico, ¿sí? Hay 1, 2, 3 o 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Se regresa, ¿sí? Se está retroalimentando así. Pero al principio es difícil identificarlo. Entonces anoten todo y qué hizo y cómo le hizo y recordemos este paradigma de qué pensaste, qué sentiste, qué hiciste y qué obtuviste. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos también, dice, identificar la postura del cliente. A ver, un segundo. Ok, sí. Muy bien, esto es parte también de... Maestra, disculpe, yo ahí tengo una pregunta. Y cuando están haciendo un método de solución y no les funciona, ¿usted les sugiere hay que cambiarlo por esto? ¿O ellos mismos, o sea, usted nada más les dice hay que cambiar ese método porque no te está funcionando? ¿O usted le da ideas de qué método usar? Fíjate que ahí es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? De acuerdo a
esto, me voy a brincar un poquito hasta esto. Intervenciones, estas son las intervenciones sobre esto, Lupita, ¿sí? Vamos a tener intervenciones generales o intervenciones específicas, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Okay. Porque es importante lo que tú dices, ok, ya identificamos el patrón. Primero que nada, hay que mostrárselo al paciente, que lo haga consciente, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el consultorio, ¿sí? En una hoja se los dibujo, ¿sí? Tú haces esto y este hace esto y luego pasa esto y luego pasa esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el patrón ya no es consciente, Lupita, ¿sí? Entonces, lo estoy repite y repite y repite porque no lo hago consciente. En el momento que lo hago consciente es cuando me salgo de ese segundo orden, me salgo un poquito y digo, ah, caray, pues sí, sí es cierto. Eso es lo que siempre hago y nunca me ha funcionado y siempre me ha dado el mismo resultado, ¿sí? Y haces este tipo de intervenciones. Las intervenciones las vamos a ver que son generales y específicas. Las generales son, pueden ser tareas, comentarios o dobles vínculos terapéuticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una intervención general es ir despacio, ¿sí? De que, pero bueno, entonces, voy a hacer esto, voy a hacerlo, tranquilo, tranquilo. Es que ya me dijo, licenciada, que aquí este patrón que estoy haciendo, ok, tranquilo, tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no por hacerlo más rápido quiere decir que se vaya a quedar en nuestro sistema, ¿sí? Dice, tener cuidado con los peligros de la mejora y en mantener las, nada más espérenme, déjenme mover el poquito porque se me movió. Mantener las ventajas que trajo el problema. Dice, haga una lista de las ventajas que había traído ese problema y las desventajas que ese problema desaparezca, ¿sí? Recordemos, si un síntoma está presente, es porque algo lo está provocando, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos solamente en el síntoma, ¿sí? Cuando la idea es trabajar qué lo origina. Pero si se ha mantenido por N cantidad de meses, por N cantidad de años, es porque tiene unas ventajas. Recordemos este ejemplo del chico que, ay, le daba ansiedad y no dormía y la mamá lo dejaba dormir todo el día. No tiene a lo mejor una responsabilidad, no se le exige, lo tratan lo apapachan, lo cuidan. Entonces, él está recibiendo una ganancia, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles serían las desventajas de que el problema desaparezca? Va a decir la mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Si empieza a hacer su vida y si ya no le da ansiedad y empieza a trabajar, yo aquí me voy a quedar sola. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? O el hijo va a decir, es que ya no tengo ansiedad, ahora sí mis papás me van a decir, órale, mijito, a buscar chamba. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente ese síntoma nos puede traer ventajas y desventajas el resolverlo, ¿sí? Y eso es algo que nosotros también tenemos que ir previendo. Cambio de dirección, esta es otra de las intervenciones generales. Otorgar un significado no de pérdida, sino de ganancia, ¿sí? Sí, vas a perder a lo mejor esta comodidad, Panchito. Ya no te vas a quedar dormido todo el tiempo, ¿sí? Pero, pues a lo mejor vas a convivir con más personas, vas a poder ver qué bonito está fuera de tu casa, ¿sí? Te vas a sentir mejor físicamente, ya no te vas a sentir cansado todo el tiempo, ¿sí? Entonces, más que una pérdida de que, ay, es que voy a perder Netflix y el clima todo el día, ¿sí? Pero a lo mejor vas a ganar amigos, vas a ganar experiencias, puedes conocer otros lugares, vas a tener la posibilidad de ganar tu propio dinerito, de esta parte de independencia, ¿sí? Y eso lo juntamos luego con sistema de valores. Bueno, ¿y tú cómo te quieres ver? ¿Cuál es tu idea de adulto responsable? No, pues yo quiero mi carro, yo quiero salir con mis amigos. Ah, bueno, entonces
todas estas acciones que estamos haciendo te alejan o te acercan a ese ideal que tú quieres. ¿Sí? Muy bien. Otro también, ¿cómo empeorar el problema? Esta es otra intervención general. Pues se le dice al sujeto, así como en este vínculo, doble vínculo terapéutico, ah, pues tú estás muy cómodo en el clima y viendo Netflix, pues síguele. Ay, doctor, ¿qué cómo? Pues síguele, está con ganas. Imagínate, tu mamá te lleva a comer a la cama, tienes el clima todo el día prendido, ya le diste la vuelta a Netflix completo, pues estás muy cómodo y síguele. Entonces, ahí es donde viene el doble vínculo terapéutico, ¿sí? Si el paciente sigue haciendo lo mismo, le hizo caso al terapeuta. Si el paciente hace lo contrario que le dijo el terapeuta, es ganancia para el paciente y ganancia para el terapeuta. ¿Por qué? Porque se movió este sujeto, ¿no? Muy bien. Maestra, pero si sigue haciendo lo mismo, pues ahí va a seguir el problema. Entonces, ¿ahí qué hacemos? O sea, Ahí que es precisamente esta como paradoja, Lupita, ¿sí? De que le dices, ah, pues estás muy cómodo, entonces ¿a qué vienes? Lo retas, ¿sí? La mayoría, por lo regular cambia, no se quedan ahí. No hay ninguno que se quede ahí. no. Si se llegan a quedar, ¿qué pasa? ¿Le decimos adiós? Pues ya, ¿qué más hacemos? No, o sea. Ahí, por ejemplo, Lupita, por eso es bien importante evaluar. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la rueda del cambio? ¿Sí? Del estado del cambio de este modelo de Prochaska y Di Clemente, ¿sí? Oye, pues está en una fase pre-contemplativa, está contemplativa, ¿sí me explico? Estas son como ideas o intervenciones generales y estamos partiendo de que es un paciente que quiere hacer una modificación. Pero en el caso en que esté en una fase precontemplativa o apenas contemplativa, pues entonces recurriremos a estrategias como la entrevista motivacional, donde precisamente hablamos de las ventajas y desventajas de un cambio. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos las intervenciones específicas, ¿sí? Las anteriores son como generales, Lupita y Vero, ¿sí? Son las que podemos ponerle a todos los casos, ¿sí? Ahora, vienen las específicas. Estas sí son únicas para cada caso y hay que hacerlas a la medida. Como decías tú, bien acertada, Lupita. Bueno, y si este no se quiere mover y dice, ay, la terapeuta me dijo que me quedara en el Netflix y en el clima con ganas, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a estas intervenciones específicas, ¿sí? Porque este es un caso de aquí de un comodino muy a gusto, ¿no? Muy bien, entonces, primero que nada dice, forzar una situación que solo puede ocurrir en forma espontánea, ¿sí? Entonces, son formas que tenemos que evitar. Por ejemplo, esta situación de seguir fingiendo que en una relación todo está bien, ¿sí? O seguir fingiendo que me gusta el trabajo en el que estoy y esto me está empezando a dañar anímicamente, ¿sí? Entonces, evitar esto. Aplazar una situación temida con propósitos de controlarla, porque son formadoras de fobias, temores, pánico. Bueno, es que, licenciada, en mi familia hay antecedentes de cáncer. Yo la vez pasada que me hice una autoexploración, me sentí algo, pero no quiero ir. No quiero ir a hacerme el chequeo y estoy muy nerviosa y tengo miedo. Y entonces, ¿qué está haciendo este paciente? Está aplazando, ¿sí? O es que no me divorcio por mis hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Estás aplazando una situación que tiene que suceder, ¿sí? Solicitar una sumisión libre. Esto es bien interesante. Cuando tenemos pacientes con muchas discusiones, por ejemplo, en pareja, que se pelean mucho, que se gritan mucho, le dices a uno, bueno, y si tú, en lugar de gritarle,
asumes, le dices, ah, ok, déjame, te estoy escuchando, en lugar de gritar, como una sumisión. Uno, el otro se va a sacar de onda porque digo, siempre me gritas. Entonces, sobre esa línea ya estás cortando el patrón, ¿sí? Y otra, aumentar las acusaciones mediante también la autodefensa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí también el paciente va a platicar, sí, vamos a estar trabajando en afirmaciones para que él se sienta mejor, ¿de acuerdo? Pero estas, como les digo, intervenciones específicas, ¿ok? Preguntas, chicas, hasta aquí. ¿No? No, pues está muy interesante, maestra, como quiera hay que volver a verlo. Sí me gustaría para pues seguir, porque están los puntos, está así, pero hay como que desglosar y tener un poquito más de información. Yo le quiero preguntar